El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Antonio Cisneros Fuentes es egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación en la especialidad de ortopedia y alta especialidad de pie y tobillo. Cuenta con el adiestramiento en cirugía de tobillo y pie en el Hospital de Lomas Verdes del IMSS y posgrado en abordajes quirúrgicos de pie y tobillo por la Universidad de Barcelona, un máster en bioética por la Universidad Anáhuac. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Pie y Tobillo y titular del capítulo de tobillo y pie del Colegio Mexicano de Ortopedia en el bienio 2016-2017 y vocal del programa de ética del CMO en el bienio 2018-2019. El doctor Cisneros hablará sobre dedos en garra. Saludos, soy el doctor Antonio Cisneros Fuentes. Vamos a hablar acerca del tema de dedos en garra. La deformidad de los dedos típicamente se distingue por tres morfologías. La primera, y que vamos a ver el día de hoy, es dedos en garra. Es la deformidad de la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales y distales, típicamente porque se separan del piso los pulpejos de los dedos del pie. Los dedos en mazo es una deformidad distinta porque existe la deformidad aislada en garra de la articulación interfalángica distal y a veces está limitada solamente a uno de los dedos. Esto es común en la adolescencia cuando se hace el diagnóstico clínico y el dedo en mazo en general da la forma de una garra afrontada contra el piso. La deformidad de dedos en martillo, que es la deformidad más frecuente, se trata de la deformidad por flexión de la articulación interfalángica proximal y a una hiperextensión de la articulación interfalángica distal. Se trata de una extensión de la articulación metatarsofalángica que existe por contractura de la cápsula articular. Esta deformidad puede causar compresión de otros dedos sobre el dedo afectado, que va a aparecer edematoso y con cambios tróficos en la uña. Recapitulando, el aspecto de la deformidad en mazo se trata de una articulación interfalángica proximal en neutro o en flexus y una falange distal que se flexiona sobre la medial. Puede ocurrir en uno o varios dedos y es el aspecto clínico que estamos viendo. La deformidad en martillo, por su parte, se trata de una articulación interfalángica proximal que se encuentra en flexus y una falange distal en neutro o en extensus. El aspecto típico es el que estamos observando, donde pueden aparecer higromas en la región dorsal. La deformidad en garra se trata de la deformidad en martillo, que además se agrega una dorsiflexión metatarsofalángica. Por eso comentábamos que la deformidad típica es cuando se separan los pulpejos del dedo de la superficie del piso. Suele haber hiperextensión de la metatarsofalángica y a veces una extensión moderada. Fases evolutivas. Existen tres fases evolutivas. La primera, que es la fase de reductibilidad completa, se corrige la deformidad por presión sobre la cabeza metatarsal desde la región plantar, como se observa en la imagen. La segunda, que es la fase de reductibilidad parcial, existe una retracción clara de las partes blandas, articulares y tendinosas. La tercera fase de irreductibilidad es una luxación completa de las articulaciones metatarsofalángicas. Etiopatogenia. Puede suceder esta deformidad por distintos orígenes. Puede ser por trastornos biomecánicos, como puede ser el síndrome de insuficiencia del primer rayo. Puede ser de origen neurológico. Puede ser por hipertonía de los músculos intrínsecos o extrínsecos del pie, como es el caso de patologías como Charcot-Marie-Tooth, distrofias musculares y mielodistrofias. La patología puede ser también congénita, generalmente puede afectar el segundo y el tercer dedo, y esto puede ser debido en muchas ocasiones por una retracción primitiva de los músculos flexores. Otro de los orígenes puede ser postraumático, cuando existe una retracción del flexor de los dedos, iatrogénica en pacientes posoperados en las cuales quedó la fórmula metatarsal de una forma no ideal y por lo cual queda un metatarsiano muy largo y nos puede retraer las partes blandas. El origen puede ser también idiopático, en el cual el uso de calzado estrecho y un tacón alto favorecen generar el dedo en martillo y aparecen entonces dedos en garra, una retracción de los dedos y causa un conflicto doloroso crónico.
Cuadro clínico. Inicia con metatarsalgia por presión de la cabeza metatarsal en la región plantar. Existe dolor por degeneración y lesión de la placa plantar que nos va a facilitar que al haber una ruptura de la misma existe una retracción de la falange proximal y una deformidad en garra. La metatarsalgia puede ser también secundaria a una luxación de la articulación metatarsofalángica. El dolor es secundario a la lesión condral que existe entre la superficie de la cabeza del metatarsiano y la base de la falange proximal. Pueden aparecer callosidades e hiperkeratosis con o sin higromas en la región interfalángica proximal. Esto es por las zonas de roce anómalo que existen contra el calzado. Puede aparecer un dedo en martillo con una prominencia sobre la articulación interfalángica proximal y en el dedo en garra aparece una hiperkeratosis en la región interfalángica proximal o la distal. El callo puede tener fístula o no, puede presentar también bursitis y puede incluso complicarse en caso de que esté una comunicación con el medio externo, con osteoartritis muy dolorosas. Los estudios, el estudio básico y cardinal va a ser las placas simples, en las cuales podemos observar la incongruencia metatarsofalángica de los dedos menores. Observen cómo no existe una alineación entre la falange proximal y el eje del metatarsiano, tanto en la dorsoplantar como en la vista lateral, en la cual es claramente estructurada la deformidad del dedo en martillo. Tratamiento. Existe distintas variantes de tratamiento dependiendo del grado de deformidad, la flexibilidad, la existencia de una patología concomitante y la edad del paciente. El manejo, cuando es no quirúrgico, se va a basar en el uso de órtesis. Esto nos va a facilitar la descarga de la presión de la cabeza metatarsal usando plantillas que tengan una barra retrocapital. En la imagen observamos patologías añadidas como el pie plano o valgo, en el cual cierto uso de plantillas nos ayudarán a supinar esta deformidad. Tratamiento quirúrgico. Hay muchos tratamientos quirúrgicos descritos a través de la literatura, a través de los años. Por ejemplo, Llanestas nos propone en pacientes mayores de 40 años hacer una resección de la mitad proximal de la primera falange. Veamos en este caso, en este abordaje se va exponiendo la falange proximal y se hace la resección de la misma. Es una resección bastante amplia y agresiva que hoy en día lo usamos con muy pocos pacientes. La operación de Girlestone consiste en la transferencia del tendón flexor largo sobre la línea media hacia el dorso de la falange proximal, hace una perforación a través de la falange. El tratamiento quirúrgico de la osteotomía de Weil consiste en una osteotomía condilocefálica, la cual nos va a ayudar a hacer un acortamiento del metatarsiano cuando existe un alargamiento del mismo en un index minus. El abordaje es dorsal, como vemos en la imagen, y finalmente la osteotomía, lo que se busca hacer en esta reducción es acortar el eje del metatarsiano para poder lograr una reducción de la articulación metatarsofalángica, además de la ayuda sintomática que nos va a facilitar mejorar esa metatarsalgia por transferencia. Otro tipo de cirugía es la osteotomía de Wolfart. Este tipo de osteotomía se hace en los metatarsianos centrales hacia la región central en la base de ellos. Es una osteotomía en forma de chevrón. La osteotomía nos facilita poder desplazar los metatarsianos hacia la región plantar y poder mejorar una deformidad en un pie cabo anterior. Esto se asocia además con tenotomías de los extensores para poder reducir la deformidad en garra, que es muy común en pies neurológicos como el Charcot-Marie-Tooth. En la imagen podemos ver que además de esto se añadió una metatarsectomía. Esto es una resección del dorso de la base del primer metatarsiano para poder elevarlo. Fue fijado con esta plaquita y además la deformidad que tenía en garra del primer dedo requirió de una artrodesis interfalángica. Este otro tipo de procedimiento es lo más habitual, es un procedimiento que se hace a la carta. Se trata de tenotomías de los extensores y en ocasiones de los flexores, como se va requiriendo en el quirófano. Este paciente es un adolescente que tiene dedos en mazo, tanto el pie derecho como el izquierdo. Observen la posición que tiene el segundo dedo en particular. Es una hiperflexión de la interfalángica distal y el resto de los dedos con una retracción que hace unos dedos en martillo. En este caso sí es una tenotomía selectiva de todos los extensores y en este caso en el segundo dedo también de los flexores, tanto el profundo como el superficial. Fue necesario en el segundo dedo ayudarnos de un clavito Kirchner que entrara centromedular para poder mantener esta posición y entonces en el momento de la cicatrización mantener esta postura. Otro tipo de manejo quirúrgico es el manejo percutáneo por mínima invasión.
el cual se asocia con tenotomías percutáneas de los extensores y flexores, muy parecido a la diapositiva anterior, en el cual vamos a hacerlo a través de mínimas incisiones. Se trata de una incisión paralela al tendón, en este caso en el extensor, siguiendo la línea de la metatarsofalangica, y es útil en el segundo al quinto dedos. El primer dedo lleva un manejo distinto. Mientras que para la región plantar se hacen incisiones proximales al pliegue digital en el centro del dedo. Esto hasta la región de la falange proximal. Se extiende el dedo seleccionando el dedo que estamos haciendo la tenotomía para poder lograr el corte nítido de este flexor. Complicaciones después de un manejo quirúrgico de todo tipo en un tratamiento ortopédico, desde cambios en la vascularidad, consolidación viciosa, tejidos blandos, hematoma disecante y recidivas de la deformidad. En este caso se hizo un procedimiento de Dubry o Dubries, como llaman de distintas literaturas, en el cual se creó un hematoma disecante en el dorso del segundo dedo que fue condicionando esta necrosis de la cubierta cutánea. Miren el mal aspecto que tiene el segundo dedo, donde pareciera que el dedo se hubiera perdido. Requirió de manejo durante varias semanas con un uso del sistema por succión, por vacuum, y con estas esponjas se logró recuperar la cubierta cutánea. El dedo no quedó perfectamente como hubiéramos querido, pero se pudo rescatar. Se perdió el lecho unguial y en este caso en la fotografía lo que ven es una prótesis de uña. Conclusiones: existen dedos en garra y otras deformidades que existen por diversas causas. Distintos tipos de enfermedades pueden llevar a este tipo de deformidad. Puede ser clínicamente desde lo subclínico y no doloroso para un paciente hasta lo limitante para la vida diaria de un paciente. Existen distintas morfologías de los dedos y existen distintos tratamientos de acuerdo al caso en particular de cada paciente.